Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Castillo y hoy vengo a presentarles las estructuras de datos. Estoy estudiando ingeniería de software y bueno, está la actividad 3 si no estoy mal. Prosigo. Voy a empezar con la definición de una estructura de datos, que prácticamente es una colección de datos organizados de forma muy particular y con el objetivo de facilitar su manipulación y su uso, por así decirlo. Bueno, depende de cada, con qué frecuencia o con qué orden tú quieres utilizar la estructura de datos para saber si se puede dividir en ya sea estáticas o dinámicas, ¿vale? Entonces, si quiero usar las estáticas, pues ya sabemos que son aquellas a las que se asigna una cantidad fija de memoria cuando se declara la estructura. En cambio, las dinámicas se puede hacer ya sea aumentar o disminuir la operación en memoria, ya sea en su tiempo de ejecución, ¿vale? Entonces seguimos. Aquí podemos ver una estructura eh, de un programa. Entonces ya sabemos que va con algoritmos más la estructura de datos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a declarar una estructura. Yo voy a usar Python para declarar esta estructura, pero se puede hacer en todos los, o bueno, se hace en todos los lenguajes de programación. Eh, la estructura es un tipo de dato definido por el usuario, la cual se deberá declarar antes de que se pueda utilizar. Entonces, antes de utilizar la estructura, la vamos a definir. Vamos a definir la estructura cómo nos va a servir. ¿Listo? Entonces, en Python, por ejemplo, yo la voy a definir como estructura, va a ser x, y, ¿vale? El resultado va a ser igual a x más y yo quiero que me saque resultado. Ya sabemos cómo es la estructura x, y, resultado igual a x más y quiero que me salga es el resultado. Nada de x, nada de y, sino los dos juntos. Ese es el resultado y ese en general es la definición de mi estructura. Entonces vamos a seguir con la inicialización. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es pues la definición de la estructura. Especifico los valores, como nos está diciendo esta segunda forma, entre las llaves y después de la definición de variable de estructura. Especifico las llaves, perdón. Sí, perdón. Y lo hacemos dentro del código. Entonces, ya haciendo la estructura, ya la definimos. Vamos a entonces a decir que es X y que es Y para que con esa estructura nos saque el resultado, ¿vale? Entonces, estructura va a ser X va a ser hola espacio y Y va a ser mundo. Entonces ya acabamos de definir que es X y Y dentro de la estructura que habíamos hecho que sería, nos debería dar un resultado, ¿vale? Pero ya sabemos que es X, que es Y el resultado lo vamos a ver apenas lo saque. Entonces, esa sería la inicialización de una estructura. Aquí, por ejemplo, están dando otro caso. Este es el ejemplo del módulo, ¿vale? Entonces voy a proseguir con el tamaño. Cuando hablamos del tamaño de una estructura, hace referencia al espacio que ocupa en memoria una estructura de datos. Entonces, bueno, para eso podemos usar el sizeof, ¿vale? Como podemos ver, aquí lo usan, print f, sizeof, y ahí vemos cuánta memoria ocupa esa estructura. Yo lo hice con la librería de size para traer la Python y la imprimí como size.get sizeof y la estructura, ¿ya? Aquí como ya tenía estructura, entonces la borré para ponerla aquí igual. Entonces la estructura me va a servir igual. El comando se entiende como léame esto y además pues sáqueme el tamaño, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Ese sería el tamaño de una estructura de datos. El acceso. Eh, Debido a que los miembros de una estructura de datos se procesan perdón, de modo individual se deberá poder acceder a cada uno de los miembros individuales. Entonces, hay un montón de datos, por ejemplo, y yo solo quiero acceder a uno de esos datos, entonces usamos la variable estructura.
de una variable estructura, por así decirlo. Entonces la estructura la creo como para que me saque este datico nada más. ¿Cuál es el colegio que más tiene estudiantes, por ejemplo? Eso lo podríamos hacer en Python. O cuál es el mayor número de mayores de edad, por así decirlo, de este colegio, de esta universidad y demás. Entonces, cuando tenemos almacenada información dentro de una estructura, podemos acceder a los miembros de ella de dos maneras. Utilizando el operador punto o el puntero. Bueno, lamentablemente Python no usa punteros, pero implícitamente sí. Entonces lo podríamos hacer ya sea con una lista de nombres, una lista de números random, y ahí se pueden sacar pues eh, daticos como cuál es el mayor de esta lista, cuál es el menor de esta lista de números, o cuál es el nombre con más letras y demás, o se pueden sumar números de esta lista, se sacan con una estructura, se definen X o y sería como definir una variable que se llame suma de mayoría de edad y se suma A más B, por así decirlo, dos listas. Entonces, ese sería el acceso más que todo, ¿vale? Ahora vamos a proseguir con em, el uso de estructuras en programación, ¿vale? Qué pena que me están pidiendo aquí una cosita que yo no tengo, pero ya. Bueno, qué pena. Entonces, anidadas. Eso sería un uso que se puede dar a una estructura de datos en programación. Entonces, las anidadas utilizan estructuras similares, se definen los miembros comunes solo una vez en su propia estructura. Eso es un tipo de estructura que se puede usar en programación. Arrays. Son muy útiles para almacenar gran cantidad de información que se adapte a un formato de estructura. Eso sería otro tipo de estructura. Uniones son las que se agrupan, son uniones que se agrupan una serie de variables, que agrupan una serie de variables, pero su forma de almacenamiento es diferente, ¿vale? Enumeraciones eh, es una colección de uno o más tipos de datos llamados miembros, cada uno de los cuales puede ser un tipo de dato diferente. Y un typedef no será útil definir nombres para tipos de datos que nos hagan más fácil declarar variables y parámetros o que nos faciliten la portabilidad de nuestros programas. Ahí prácticamente estoy diciendo tipos de estructuras, ¿vale? Pero en programación estas estructuras se pueden utilizar para toda clase de datos, ya sea bases de datos, ya sea para listas como lo comenté anteriormente en acceso, más que todo para listas, para sacar mayor, menor número de edad, mayor número de personas, mayor número de enfermedades. Puede sacar para prácticamente todo uso de las estructuras de datos. Y cuando ya se definen, es como ahorrarnos mucho en vez de ir definiendo cada uno. Entonces, por ejemplo, esto que hicimos en Python, en vez de definir X como hola, Y como mundo y después sumarlos, ya está definida la estructura, ya sabemos. Entonces aquí puedo poner otra cosa totalmente diferente que voy a hacer el ejemplo para de una vez mostrarlo. Entonces aquí, pues ya como tengo la estructura, no tengo que cambiar nada de la estructura, sino que quiero que sea eh, un uno, por ejemplo. No, mentiras, un uno no. Eh, Alejandro. Y aquí Castillo. Entonces yo quiero que la estructura como es resultado, que el resultado es igual a x más y. Y la estructura ya definimos que x es Alejandro espacio y y es Castillo. Entonces vamos a darle play. Y ya sabemos que la estructura nos va a sacar Alejandro Castillo. Ahí nos ahorramos todos los pasos de poner, por ejemplo, x es igual a Alejandro
y y es igual a Castillo, entonces x más y es igual a r y yo quiero que, qué pena, y yo quiero que me saque r, por ejemplo. Y esto ya sabemos que nos va a dar, pero no es una estructura, que es lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, en una base de datos ya grande, yo no quiero pues, cambiar toda la base de datos solo para que me saque Alejandro Castillo, por ejemplo. Entonces cambio eh, los nombres como Hola Mundo, como Alejandro Castillo y demás. Estoy dando el ejemplo de cómo se podría usar una estructura en programación, más que todo. Bueno, vamos con los apuntadores. Entonces, una variable puntero, o como normalmente se conoce, eh, apuntador, perdón, aquí dice como que lo mismo, puntero, es una variable que contiene direcciones de otras variables. ¿Cómo así? Un apuntador señala a la variable cuyo valor se almacena a partir de la dirección de memoria que contiene el apuntador. Por ejemplo, si se tiene el apuntador B, que apunta a la dirección en memoria de la variable x, se dice que b apunta a x. Muy fácil de entender. Entonces prácticamente un puntero es una variable que guarda una dirección de memoria, ¿vale? Al ser una dirección de memoria le podemos decir a un puntero que en ese lugar donde apunta queremos almacenar un valor, por ejemplo un número o una letra y demás. Como dije ahorita, de manera implícita Python lo hace, pero explícitamente C y C++ son los que eh, emplean el uso de punteros, ya sea para asignar objetos en el montón, ya sea para pasar funciones a otras funciones o para iterar los elementos de matrices u otras estructuras de datos. Eso sería el apuntador. Y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.